Buenas amigos de Conocimiento TV, tenemos el gusto nuevamente de estar con ustedes empezando un nuevo programa. Hoy vamos a estar hablando de algunas consideraciones que se deben de tomar para lo que es la práctica contable de los colegas, ya sea CPAs o peritos contadores, o por qué no decirlo también la administración en general de alguna institución o alguna entidad. Y es como conocemos el cierre anual o el cierre fiscal y todo eso que se tiene que hacer al final del ejercicio para poder cumplir no solo con la parte puramente legal, sino formal, y tecnicismos que se deben tomar en cuenta para poder cumplir con ese requisito en cuanto a todos aquellos que tienen obligación de llevar contabilidad. Por eso hemos decidido nuevamente invitar a Luis Alvisuris, ya conocidos por este medio, que nos ha ayudado siempre con su experiencia para poder hablar de este tema. Y hoy vamos a estar hablando precisamente de eso, el cierre fiscal y los aspectos que se deben de tomar en cuenta para poderlo elaborar. Desde ya dejamos abierto la participación de ustedes con preguntas, aportaciones y todo lo que pueda venir. Luis, licenciado Alvisuris, bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Rafael. Pues nuevamente las gracias por la invitación, ¿verdad? Estamos aquí con mucho gusto, ¿verdad? Para poder venir a hablar un poquito de este cierre que tenemos todos los años, ¿verdad? Y que lógicamente pues este no es la excepción, que ya estamos prácticamente en camino al 31 de marzo, que es la fecha límite para la presentación anual del impuesto sobre la renta. Por lo tanto, pues todas las empresas ahorita están realizando los ajustes correspondientes con la intención de no dejar nada ahí pendiente que pueda tener repercusiones en su determinación y pago del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Y lógicamente, como siempre, tocar este tema de suma importancia, principalmente para los contadores y estas personas que en determinado momento son los responsables de la elaboración de dicha declaración anual del impuesto sobre la renta. Ahora, para empezar de una vez con el tema, y yo tengo aquí ya unas cuantas preguntas que siempre nos hacen llegar, y una de ellas es, tal vez en un término así meramente como que para que la gente que nos ve, que tal vez no domina este tema, podamos resumirlo en algo muy sencillo. ¿En qué se basa un ejercicio fiscal? ¿Qué debe de tenerse como punto medular, Luis? Sí, digamos, un cierre fiscal como tal es un proceso, ¿verdad, Rafael? Como cualquier otro proceso, con la particularidad que desemboca en una presentación de declaración anual del impuesto sobre la renta, cuando estamos hablando desde el punto de vista puramente fiscal, ¿verdad? O bien desemboca en un cierre contable para determinar la situación financiera de una de las empresas, según sea el caso, ¿verdad? Cuando estamos hablando fiscalmente, lógicamente va a desembocar en una declaración anual del impuesto sobre la renta y, como te decía, es un proceso en el cual tenemos que tomar en cuenta varios pasos, ¿verdad? Los especialistas afirman, yo creo que sin ninguna duda, que el aspecto principal de este proceso contable es principalmente e independientemente para cualquier tipo de empresa, sean estas pequeñas, medianas o grandes, que la contabilidad se lleve al día, ¿verdad? Que es lógicamente la base sobre la cual se realiza dicha declaración anual del impuesto sobre la renta. Por lo tanto, la importancia de que esta contabilidad la llevemos al día para tomar decisiones certeras en la determinación del impuesto, y no que el día de mañana pues tengamos que lamentarnos por algunas operaciones, algunas provisiones, algunos procedimientos que hemos dejado de hacer por no llevar un proceso adecuado, ¿verdad? Este proceso regularmente se basa, Rafael, en puntos determinados. Primero, tener una lista específica de lo que debemos de hacer, ¿verdad? De lo que debemos de hacer. Dentro de ellos, por decirte algo, tener presente que en toda empresa existen gastos monetarios y gastos no monetarios. Y entonces la importancia que tienen los gastos no monetarios, principalmente por todos esos ajustes contables que se hacen en depreciaciones, en amortizaciones, en cuentas incobrables, que si realmente no implican un flujo de efectivo, sí tienen efecto para la determinación y pago del impuesto, ¿verdad?
Segundo, tener todos los elementos y toda la documentación necesaria disponible. Cuando digo toda la documentación, me estoy refiriendo a los libros legales contables, me estoy refiriendo a los libros de el impuesto al valor agregado, las declaraciones anuales, toda la documentación de soporte, ¿verdad? Etcétera. Todo esto que nos pueda ayudar. Tercero, tener el personal que tenga la capacidad y el conocimiento fiscal correspondiente. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces dentro de las empresas no le ponemos la importancia debida al cierre fiscal y muchas veces ponemos a la persona menos adecuada para hacerlo, ¿verdad? Y después nos estamos lamentando con esos ajustes fiscales que lógicamente implican multas, intereses, recargos para el contribuyente, ¿verdad? Entonces, tener la persona adecuada para realizar el cierre fiscal, ¿verdad? Y lógicamente tener toda operación debidamente registrada y archivada de todo lo que se hace, Rafael, con el propósito que tengamos un orden y una organización que al momento de un requerimiento, ya sea del ente fiscalizador, en este caso de la Superintendencia de Administración Tributaria, o simplemente ¿qué te digo yo? Las autoridades internas que nos puedan requerir información correspondiente y que todo lo tengamos debidamente justificado. Excelente. Y fíjate, Luis, que a ello también ya se le suman varias preguntas y nuevamente hago énfasis en que puedan enviar sus preguntas. Me hace aquí llegar una persona una pregunta, seguramente ha de ser un colega, y me dice, ¿cuántos periodos fiscales o ejercicios fiscales puedo presentar con pérdida ante la administración tributaria sin que eso pueda causar alguna suspicacia? Esa es la preocupación del colega. Sí, realmente que no hay un estándar. Anteriormente, estoy hablando de hace mucho tiempo atrás, sí, la norma del impuesto sobre la renta especificaba que más de 12 periodos con pérdida consecutiva podría ser objeto de una revisión de la administración tributaria y entrar dentro del plan de fiscalización de la administración tributaria. Ahora, si bien es cierto, la ley no lo establece específicamente, ¿verdad? Sí, la administración tributaria en determinado momento ahora tiene determinados parámetros, dentro de ellas aquellas empresas que regularmente no tributan, las empresas que están reportando constantemente pérdidas, ¿verdad? Las cuales pues son más susceptibles de ser fiscalizadas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la intención de una empresa o el objetivo de una empresa lucrativa es eso, obtener lucro, ¿verdad? Entonces, muchas veces nos preguntamos cómo puede subsistir una empresa si constantemente está reportando pérdidas de operación, ¿verdad? Así es. Otra pregunta que se desprende de eso, Luis, es, por ejemplo, ellos siempre ha habido en el ambiente, y yo creo que no es la excepción, ya hicieron llegar esa pregunta ahorita, y es, ¿por qué no hay un único impuesto? ¿Por qué no solo se abarca todo y se hace un combo y se dice una sola forma de tributación o un solo porcentaje para poder olvidarnos de todo lo demás y todo eso? ¿A qué se debe eso de que siempre hay opciones para determinar el impuesto como tal? Estamos hablando desde el punto de vista del impuesto de la renta y obviamente lo que conlleva hacer esa cierre anual. Sí, cuando estamos hablando de impuestos sobre la renta, Rafael, tenemos que determinar y especificar qué es el impuesto sobre la renta. Y como su nombre bien lo indica, es un impuesto que se aplica a ese plus que se da entre los ingresos menos sus costos y gastos, ¿verdad? Entonces, ese plus está grabado con el impuesto y por eso se llama impuesto sobre la renta. Esa renta, como ese plus que te decía, que se da entre los ingresos menos los costos y gastos, ¿verdad? Cuando hablamos de un impuesto único, regularmente como está nuestra legislación, es muy difícil, excepto que se quede como un impuesto sobre las ventas específicamente, ¿verdad? Pero no el impuesto sobre la renta. Y por eso es que hay otra opción, que es el régimen opcional simplificado, ¿verdad? En el cual, pues, le da la opción al contribuyente de poder elegir no pagar sobre ese plus de la renta, sino pagar un porcentaje, lógicamente que va a ser una tarifa mínima, ¿verdad? Y si no mínima, pues un poco más pequeña,
que la que se realiza sobre las utilidades, y en este caso pues es del 5 y el 7% sobre las ventas brutas, ¿verdad? Pero es opcional para el contribuyente, ¿verdad? No podríamos decir que, digamos, por decirte algo, ¿no? Este régimen opcional simplificado no podría quedar como una norma general, porque entonces ya vamos y estamos violando principalmente la Constitución Política de la República. Podríamos decir que en determinado hay una, ¿qué te digo yo? Estamos tocando ya los propios bienes del contribuyente, ¿verdad? De una confiscación de bienes porque estamos haciéndolo arbitrariamente sobre ingresos brutos, y eso es única y exclusivamente a opción y a requerimiento del contribuyente, nada más. Claro que sí, es puramente que tuvo que haber hecho un análisis matemático en la cual determinar que en esta figura que le dan como opción, que seguramente no va a tener suficiente costos y gastos. Correcto. Para poder soportar es la correcto. otra forma y a se su conveniencia por esta, ¿verdad? Y es puramente a conveniencia previo a hacer un análisis de eso, ¿verdad, Así Luis? es, correcto. Eso es, pues ya creo que respondimos con esto la pregunta. Ahora viene otra pregunta que creo que se desprende de ella, es ¿por qué hay diferentes, por qué los pequeños contribuyentes, me dice a mí, son muchas veces son como que rechazados, ¿verdad? Porque no genera ese crédito fiscal para aquel que lo pueda tener? Entonces dice, yo soy pequeño contribuyente y constantemente me están rechazando mis facturas, me dice. Seguramente se debe a eso, ¿verdad, Luis? Porque bueno, digamos, la característica del pequeño contribuyente es que es un régimen especial dentro del impuesto al valor agregado, ¿verdad, Rafael? Que se aparta un poco de lo que es el impuesto sobre la renta, que es el tema de hoy, pero, digamos, es un régimen especial de pago del impuesto al valor agregado, ¿verdad? Que está tipificada aquella persona que lógicamente tiene ingresos de hasta 150,000 quetzales durante el año. Y por lo tanto, pues ahí sí le queda aplicado si así se quiere ver, un impuesto único, que es sobre el total de la facturación, ¿verdad? Que no obstante de que está dentro del impuesto al valor agregado, ¿verdad? Deberíamos definir si lo que estamos pagando en el pequeño contribuyente es IVA del 5% o es impuesto sobre la renta del impuesto o es impuesto sobre la renta ese 5%. ¿Por qué? Porque, digamos, la base impositiva es el total de la factura, ¿verdad? El total de la factura, y entonces no hace una separación entre impuesto y valor del bien o valor del servicio, no, que es el total de la factura el que paga ese 5%. Si bien es cierto, está dentro del impuesto al valor agregado, y cuando vemos que es el impuesto al valor agregado per se, que debería ser, como su nombre lo indica, el impuesto que grava ese agregado que se da en cada proceso productivo. La verdad, queda una laguna ahí, y desde mi particular punto de vista es más impuesto sobre la renta que IVA. Coincidimos con eso, Luis, porque realmente ahí esa laguna le da chance a uno pensar que efectivamente así lo es, ¿verdad? Yo nuevamente hago la invitación para que todos aquellos que nos estén observando nos hagan llegar sus preguntas, sus comentarios, y también dejo la invitación para el canal de Conocimientos TV en YouTube, también las plataformas que están a su disposición y el WhatsApp también, que está ahí siempre la producción atenta para todas aquellas personas que nos hacen preguntas, y si en caso concreto hay una determinada consulta, podemos estar al pendiente de darles una respuesta, porque obviamente cada caso es diferente. Y por eso es que estamos hoy abordando este tema, lo que es el cierre fiscal anual, las consideraciones que se deben de tomar, siempre desde el enfoque que le vamos a dar desde el parámetro fiscal, y también de algunas cosas de control interno que de repente tenemos que tomar en cuenta para poder hacer la estructura como tal y que nos sirva de base para poder posteriormente hacer los cálculos correspondientes de la obligación que nos queda al respecto. Pero vamos a tener que ir a la primera pausa comercial, y al volver vamos a estar con las preguntas con el licenciado Luis Albizuris.
CPA de Guatemala S.A. Asesoramos iglesias, asociaciones, fundaciones y empresas mercantiles en las áreas legal, financiero, recursos humanos y fiscal, implementación y capacitación para facturas electrónicas. Llámanos al teléfono 2362-8209 o escríbenos al correo info@cpadeguatemala.com. Amigos de Conocimientos TV, el día de hoy estamos hablando con el licenciado Luis Alvisúriz. Él nos está haciendo la ilustración de la preparación de la estructura de impuestos sobre la renta de cualquier entidad. Han habido preguntas que han estado llegando a la producción relacionadas a esto, y de tal manera que, Luis, yo creo que habías tomado pues una figura de la estructura para poder dar una explicación de cómo es que se desprende y hacia cómo es que llegamos a la conclusión de la obligación tributaria como tal con relación al cierre anual. No sé si querés, la producción puede poner la estructura para que el licenciado Luis Uri nos pueda hablar con respecto a esta gráfica que nos va a hablar. Sí, muchas gracias, Rafael. Pues ahí tenemos una estructura de la determinación del impuesto sobre la renta en el régimen de utilidades sobre actividades lucrativas, ¿verdad? Que lógicamente es la que nos da un poquito el problema en la determinación y pago, ¿verdad? Pero si nosotros seguimos esta estructura, Rafael, realmente, y ese proceso lógico que hablábamos al principio, no vamos a tener ningún problema en la determinación del impuesto y lógicamente, pues del pago, ¿verdad? Si vemos esa estructura, de primero tenemos la determinación de la renta bruta, que es lo que nosotros vamos a entender como renta bruta. A esto le vamos a restar todos los costos y gastos de la empresa. También le vamos a restar aquellas rentas que estén tipificadas como exentas, aunque déjame decirte que en esto de rentas exentas, Rafael, pues ya no existen para las actividades lucrativas, ya no existen rentas exentas, ¿verdad? Pero ahí están tipificadas, ¿verdad? Y eso como consecuencia, la diferencia dentro de esto nos da una renta neta. A esa renta neta le sumamos los costos y gastos vinculados con rentas exentas y los costos y gastos no deducibles. Y ahí llegamos a la determinación de la renta imponible. Cuando yo hablo de la renta imponible, estoy hablando de ese monto, de esa cantidad a la cual se le aplica la tarifa del impuesto, que en este caso es el 25%, para llegar a la determinación del impuesto, ¿verdad? O sea, el impuesto que tenemos que pagar durante ese periodo, en el cual le acreditamos lógicamente ISO, si tenemos ISO acreditable al impuesto sobre la renta, y le acreditamos los pagos trimestrales que hemos realizado durante el año. Pero quiero hacer énfasis en la importancia que tiene la determinación de la renta bruta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay muchos gastos que están limitados y su límite va en relación a un porcentaje de la renta bruta. Entonces, la importancia de esa renta bruta, ¿verdad, Rafael? Y cuando hablamos de renta bruta, estamos hablando, como lo dice la norma, de un conjunto de ingresos. Cualquiera que sea su naturaleza, ingresos y beneficios, cualquiera que sea su naturaleza, ya sea devengados, percibidos, gravados, exentos, eventuales, permanentes, ¿verdad? Siempre que se deriven de actividad lucrativa, todos aquellos ingresos que se puedan considerar de actividad lucrativa, ¿verdad? Independientemente cuáles sean, ¿verdad? Forma parte de la renta bruta, ¿verdad? Dentro de esa renta bruta también van a estar las rentas exentas. Recordemos que de conformidad con la norma legal, de conformidad con la norma, ¿verdad? Y no es particular para Guatemala, no, que para todas las legislaciones. Esa renta, digamos, toda la renta, cuando la renta se basa o la fuente de renta es territorial, grava toda la renta que se da dentro del territorio y se obtiene dentro del territorio guatemalteco. Y aquí están las rentas gravadas, están las rentas exentas, ¿verdad? Toda la renta que nace dentro del territorio guatemalteco, que se obtiene dentro del territorio guatemalteco, nace gravada
por disposición de la ley van a haber determinadas actividades, van a haber determinadas entidades que la misma ley le da la exención, o sea, los dispensa del pago de la obligación tributaria, ¿verdad? Y de ahí se derivan las rentas exentas, ¿verdad? Pero todo nace grabado. También hay determinados términos, por ejemplo, que muchas veces manejamos como rentas no afectas, pero esas rentas no afectas no caben dentro de este campo que estoy hablando, ¿verdad? Las rentas no afectas son aquellas rentas que nunca las tocó la ley, que no caben dentro de las disposiciones de la ley. Por ponerte un ejemplo, todos los ingresos de nuestros paisanos del exterior y que vienen al territorio guatemalteco, para la persona que las recibe, es una renta, pero esa nunca la gravó la ley, no la contempló el campo de aplicación de la ley. Es una renta no afecta, a diferencia de la renta dentro del territorio guatemalteco, ¿verdad? Y entonces la importancia de eso, porque la misma ley, en el artículo 20 de la ley establece y define qué es una renta bruta. Y es esto que te decía, el conjunto de ingresos, cualquiera que sea su naturaleza, pero también lo amplía. Y dice que también forma parte de la renta bruta todas las ganancias por diferencial cambiario, ¿verdad? Que se deriven de la compra y venta de moneda extranjera, ¿verdad? Y todas aquellas ganancias por diferencial cambiario que se deriven de revaluaciones, reexpresiones y remediciones que se hagan, lógicamente, de cuentas contables, ¿verdad? Por simples partidas de contabilidad. En otras palabras, Rafael, forma parte de la renta bruta todo el diferencial cambiario que sea ganancia. No así la pérdida, ¿verdad? Porque eso ya vamos a ver en los gastos deducibles. No así la pérdida, pero todo lo que es ganancia diferencial cambiario forma parte de la renta bruta, ¿verdad? Y también establece la ley que forma parte de la renta bruta cuando hay una indemnización de un seguro, ¿verdad? En activos fijos, pero única y exclusivamente por la diferencia que se da entre lo que el seguro te paga contra el valor el valor en libros de ese bien. O sea, ese excedente que se da también forma parte de la renta bruta y después da otras condiciones la ley para determinar esa renta bruta. Por ejemplo, por decirte algo, cuando hay ¿qué te digo yo? Cuando hay una indemnización por inventarios o las cuentas incobrables. Tal vez las cuentas incobrables es lo más específico, porque dice la ley en la reserva para cuentas incobrables que no debe exceder del 3% del total de cuentas y documentos por cobrar que sean del giro habitual del negocio. Pero cuando se excede esa reserva para cuentas incobrables, la misma ley te establece en el artículo 21 que el excedente forma parte de la renta bruta. No te está diciendo, mire, regularíceme usted ese 3%, no, que dice, no, el excedente usted me lo toma como parte de la renta bruta, ¿verdad? Para que se liquide ingresos menos costos y gastos, ¿verdad? Entonces, es la importancia de esa determinación de la renta bruta, ¿verdad? Que ahí primero tenemos que eliminar o separar, porque así lo establece la ley, todo lo que son rentas de capital y ganancias de capital, porque eso se paga y se liquida por aparte. Excelente, Luis. Interesante esa aportación. Siguen llegando preguntas. Muchísimas gracias a aquellos que se toman su tiempo para escribir a nuestro número de WhatsApp. También lo pueden hacer a través de las otras plataformas que ponemos siempre a su disposición. Una de las preguntas que me hacen llegar ahorita, me dice Luis, es, me dicen que no puedo tener dice, no puedo tener dos contabilidades, me dice específicamente, porque según la SAT es prohibido, pero realmente yo sí necesito establecer una base financiera y una base fiscal. ¿Es correcto eso? Sí, pero eso no es doble contabilidad. Sí, no es que la SAT, por disposición de la SAT, sea prohibido. No, es que la norma e incluso la Constitución Política de la República prohíbe el llevar doble tributación, ¿verdad? Esta es una norma legal que está debidamente tipificada, la prohibición de llevar doble contabilidad. Pero cuando hablamos de llevar doble contabilidad, no se interprete
que es porque llevo una contabilidad que es puramente fiscal y una contabilidad puramente financiera, que en determinado momento hago una conciliación, una cédula de conciliación y las concilio, ¿verdad? Y las dejo totalmente justificadas. No, doble contabilidad es cuando yo, digamos, hago ventas, por decirte algo, ¿verdad? Pero en un registro contable tengo ventas de 1 millón, por decirte, y en mi registro verdadero tengo ventas de 5 millones. Entonces llevo una doble contabilidad, ¿verdad? Donde no estoy registrando totalmente todas mis obligaciones, derechos y responsabilidades en una, mientras que en otra sí. Eso es llevar doble contabilidad. Pero no el hecho de que llevo una sobre una base puramente fiscal o del impuesto sobre la renta y otra por disposiciones puramente financieras, que las empresas, por decirte algo, las multinacionales, es muy común que lleven un registro puramente financiero para efectos de su corporación y para efectos de consolidación de estados financieros, y otra puramente fiscal según las disposiciones de la ley del impuesto sobre la renta, pero que digamos ya en términos generales es la misma, con diferencias lógicamente técnicas financieras que se van a dar, pero que son conciliables. Excelente, gracias, muy atinada tu respuesta. Otra pregunta que me hacen llegar, no sé si la producción, yo creo que sí, todavía nos da tiempo para responder esta. ¿Cuántos años de información puede solicitar la SAT en una revisión fiscal? Bueno, eso sabemos que son 4 años, ¿verdad? De conformidad con el artículo 47 del Código Tributario, digamos, el derecho que tiene la administración tributaria para poder ejercer esa su actividad de fiscalización, imponer multas, hacer ajustes, cobrar intereses, es de 4 años, ¿verdad? O sea, 4 años. Recordemos que cuando hablamos de prescripción, esa prescripción siempre es extintiva, ¿verdad? En Guatemala única y exclusivamente opera la prescripción extintiva porque hay una prescripción adquisitiva. En este caso, pues extingue un derecho y extingue el derecho de la administración tributaria para hacerme esas revisiones, para ponerme multas, hacerme requerimientos, ¿verdad? De 4 años, siempre que no exista un acto interruptivo de la prescripción, que también está tipificado dentro de la ley, ¿verdad? Recordemos, y para dejar claro, es el mismo periodo que tiene el contribuyente para ejercer su derecho de repetición sobre los pagos en exceso y sobre los pagos indebidos. 4 años igual. Excelente, muchas gracias, porque realmente esas son traté de consolidar eso en una sola pregunta, porque son las que más están haciendo llegar a nuestro nombre de WhatsApp. Dice, ¿qué pasa si al realizar el cierre contable se realizó un pago de más del impuesto de la renta que se determinó fiscalmente? ¿Qué puedo hacer para una devolución o qué aplica? Sí, en este caso, pues, si recordamos hasta el 31 de diciembre del 2012, ¿verdad, Rafael? Dentro de la misma ley, pues tenía definido el procedimiento que seguíamos para ese pago en exceso, que decía que una vez declarándolo y debidamente presentándolo en nuestra declaración, ya lo podíamos compensar en el siguiente pago de impuestos sobre renta que teníamos que hacer. Lastimosamente ya no está dentro de la ley y ahora pues nos tenemos que regir para hacer una solicitud de devolución de ese pago en exceso que hacemos del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Es una solicitud específica que se hace ante la administración tributaria. Excelente. Yo creo todavía aprovechar el tiempo para poder hacer otra pregunta que nos hace llegar por otro medio. Dice, si por cualquier razón no se registró una depreciación que por su importancia relativa sí afecta considerablemente el resultado de un ejercicio, ¿qué puedo hacer en el siguiente periodo fiscal si lo puedo ajustar o qué procede en este sentido? Sí, en este caso la norma es clara en lo que se refiere a las depreciaciones, que establece que cuando yo dejo de operar o de registrar una depreciación o deprecio menos de lo que estoy depreciando, no lo puedo compensar de ninguna forma para efectos fiscales, ¿verdad? No lo puedo compensar de ninguna forma en un periodo posterior. En ese caso, si es materialmente importante y me afecta, lo que debería de hacer es una rectificación de la declaración anual del impuesto sobre la renta e introducirla. Ahí, tomando en cuenta el efecto que va a tener en el pago que realicé de impuestos sobre la renta en la declaración original, porque posiblemente pagué impuesto, ¿verdad, Rafael? Y si pagué impuesto,
pues esto me va a quedar como un pago indebido, entonces voy a tener que hacer la solicitud de devolución ante la administración tributaria. Perfecto. Muchas gracias. Seguimos con la invitación para poder recibir sus preguntas, aportaciones y comentarios con respecto a este tema que estamos hablando con Luis Alisures, que es el cierre anual y todos los aspectos que podríamos considerar para poder determinar lo que es la obligación ante la Superintendencia de Administración Tributaria. Vamos a ir nuevamente a una pausa y al volver seguimos con las preguntas. CPA de Guatemala S.A. Asesoramos iglesias, asociaciones, fundaciones y empresas mercantiles en las áreas legal, financiero, recursos humanos y fiscal, implementación y capacitación para facturas electrónicas. Llámanos al teléfono 2362-8209 o escríbenos al correo info@cpadeguatemala.com. Gracias. Seguimos, amigos, conversando con el licenciado Luis Alvisuriz. También vamos a poner a la disposición del sentido que la producción nos hace llegar el número de teléfono del licenciado Alvisuriz para, si usted desea hacerle una consulta a la firma, pues directamente puede hacer llegar sus consultas o inquietudes al licenciado Luis Alvisuriz. Aprovechamos en este momento todavía la etapa de preguntas. Si usted tiene alguna inquietud, háganosla llegar y se las vamos a tratar de plantear, licenciado. Luis, una de las cosas que me están haciendo llegar con mucho énfasis es que me dice aquí, seguramente es un colega que conoce de lo que es la forma que se estructura, dice, regularmente me piden que yo establezca un rubro que sean gastos no deducibles, pero realmente debo de dejar muy claro y específico eso que se llama gasto no deducible, o simplemente los direcciono a la cuenta que por su naturaleza es, y que si en todo caso la administración tributaria sea el que determine si es o no deducible. ¿Estoy en lo correcto, sí o no? Gracias por su respuesta, Luis. Sí, digamos, cuando hablamos de gastos deducibles y no deducibles, Rafael, realmente, digamos, en todas las legislaciones, si no Guatemala es la excepción, ¿verdad? Se basa en principios, ¿verdad? Aquí no se trata de inventar el agua azucarada, no, que todo son principios tributarios, ¿verdad? Y entonces regularmente todos los gastos que son deducibles del impuesto sobre la renta principalmente deben de cumplir con 3 principios fundamentales. En esos 3 principios se resume todo lo que está prácticamente en el artículo 21, artículo 22, artículo 23 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y es un principio de imputabilidad, un principio de documentación y un principio de perío. Cuando estoy hablando de un principio de imputación, es el principio general que establece que todo costo y gasto debe de ser útil, necesario, pertinente, indispensable para la generación de renta o para mantener la fuente productora de renta, ¿verdad? Ese es un gasto totalmente deducible. Cuando estoy hablando de un principio de documentación, estoy diciendo que todo costo y gasto debe estar debidamente documentado y soportado, ¿verdad? Y el principio del período establece que todo costo y gasto debe de pertenecer al período que estoy liquidando. Todo lo que no se enmarca dentro de eso, excepto algunas cosas especiales que le da la ley, pues constituye un gasto no deducible. Por decirte algo, si un costo y gasto no me sirve para generar renta o no me sirve para mantener mi fuente productora de renta, o sea, constituye un gasto no deducible, ¿verdad? Sin embargo, hay otras consideraciones que tal vez es lo más importante, definir cuándo un gasto es deducible y cuándo no es deducible. Muchas veces porque la disposición técnica me da unas condiciones y la disposición del impuesto sobre la renta me da otras disposiciones. Por ponerte un ejemplo, hablábamos de las depreciaciones anteriormente, ¿verdad? Una de las preguntas tradicionales del contador es, ¿en qué momento empiezo a depreciar?
cuándo esa depreciación es deducible y cuándo no es deducible, ¿verdad? Y entonces la norma técnica contable, cuando nos vamos a normas contables, Rafael, la norma técnica contable me dice que un bien se va a depreciar desde el mismo momento de tenerlo en estado de uso, ¿verdad? Ya cuando un bien yo lo tengo en estado de uso, que lo puedo utilizar, valga la repetición de términos, ya está sujeto a una depreciación, ¿verdad? Independientemente que no lo utilice, Rafael, ¿verdad? Independiente que no lo utilice, porque la norma me dice que solo el hecho de tener el bien en estado de uso y no utilizarlo, sufre un deterioro, sufre un desgaste, entonces tengo la obligación de depreciarlo. Pero si no lo estoy utilizando, entonces no interviene en el proceso productivo. Y si no interviene en el proceso productivo, no me genera renta ni me sirve para mantener la fuente productora de renta. Entonces, si bien es cierto, tengo la obligación de depreciarla, pero es un gasto no deducible. ¿Por qué? Porque no está interviniendo en ese proceso productivo, ¿verdad? Entonces, por eso te decía, hay algunas situaciones que pues no hacen clic entre la norma técnica contable con lo que es la disposición puramente legal, ¿verdad? Igual, todos los costos y gastos deben de estar debidamente documentados. Si no está documentado, es un gasto no deducible, así de sencillo, ¿verdad? Y todos los costos y gastos deben de pertenecer al periodo que se está liquidando. Por ejemplo, ahorita vamos a liquidar el 2021, ¿verdad? Pero si yo tengo costos y gastos del 2019, eso para efectos de este periodo constituye un gasto no deducible, aunque lo tenga documentado. ¿Por qué? Porque no pertenece al periodo que estoy liquidando, por disposición de la ley. Ahora, hay otras disposiciones que agrega la ley independientemente a estos principios generales, ¿verdad?, de gastos deducibles. También tenemos que tener en cuenta que hay principio tributario, un principio tributario que establece que todo costo y gasto que va vinculado con una renta exenta o todo costo y gasto que va vinculado con una renta no afecta constituye un gasto no deducible. Así de sencillo, Rafael, ¿verdad? O sea, no nos tenemos que poner que de dónde viene, que a dónde va, lo que si cumple con esas condiciones primarias que da la norma, ¿me entiendes? Entonces constituye un gasto no deducible. Todo lo demás, no deducible. Sin embargo, la ley pues da otras situaciones que son específicas. Por ejemplo, por decirte, dice la ley, es un gasto no deducible aquel gasto que teniendo la obligación el contribuyente de hacerle una retención del impuesto sobre la renta, no le hizo la retención, entonces constituye un gasto no deducible para ese contribuyente. Sin embargo, la misma norma te da la salida, porque dice, se convierte en deducible si entera la retención. Entonces lo que me está diciendo, mire, cuando usted está haciendo su cierre, ¿verdad?, fiscal, y usted determina que hubieron costos y gastos a los cuales no les hizo la retención, si usted los quiere hacer deducibles, va a tener que enterar la retención, independientemente, Rafael, que la persona que percibió esos ingresos ya haya pagado su impuesto. Entonces se vuelve como una doble tributación económica porque no es el mismo sujeto pasivo. Así es. ¿Verdad? Pero hay determinadas condiciones que la misma ley me dice, ese es un gasto no deducible. Igualmente, cuando la ley me dice, si usted tiene, por decirte algo, ¿qué te digo yo? Es un gasto no deducible, digamos, si usted tiene bienes inmuebles, ¿verdad? Va a ser únicamente deducible la depreciación que se derive del valor que usted tiene registrado en matrícula fiscal o en catastro municipal. Por decirte algo, hay muchas veces, y lo hemos visto porque lo sabes muy bien, en nuestra actividad, que a veces tenemos registrados contablemente un bien inmueble por un valor, pero lo tenemos en catastro municipal o en matrícula fiscal por otro valor. Entonces la norma me dice, no, es deducible únicamente la depreciación que se derive sobre el valor de matrícula fiscal. Así y si es. dentro de ese valor de matrícula fiscal no separa lo que es el valor del edificio y el valor del terreno, usted todavía no es todo depreciable, es 70-30. 70% es depreciable y el 30% no, porque se considera el valor del ejercicio. Entonces hay determinadas situaciones específicas que la misma ley me va diciendo, mire, ese es un gasto no deducible. Un gasto que es que tiene mucho riesgo es el que establece el artículo 23, si mal no me recuerdo, literal H, que establece que todas las bonificaciones que se derivan de las utilidades
o de repartición de utilidades que se dan a juntas directivas, que se dan a ejecutivos, que se dan ¿qué te digo yo?, a asesores, constituye un gasto no deducible. ¿Por qué? Porque se interpreta que son repartición de utilidades, que son dividendos, ¿verdad, Rafael? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. ¿Y por qué te digo esto? Porque hay muchas empresas que, pues desconociendo esta parte de la norma, a veces ponen bonificación única por llenar a determinadas que se derivan de utilidades. Ellos mismos dentro de su documento de soporte están dejando la contingencia de que podrían considerárselo en una revisión fiscal como un gasto no deducible del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Excelente. Más preguntas llegan, Luis, y tengo que pues, plantearlas tal como vienen y me dicen acá. Nosotros como empresa tenemos productos perecederos que necesitamos obviamente sacar del inventario y sabemos que una de las formas de hacerlo es solicitando que la administración tributaria llegue como tal a certificarlo o a través de un acta notarial por medio de un abogado que debe hacer pública esto. Regularmente la administración tributaria no llega porque no tiene personal. ¿Cuál sería su recomendación para que pueda quedar bien soportada esta gestión para que no podamos tener ajustes posteriores? Nos preguntan acá. Me decías de productos perecederos, ¿verdad? Sí. Digamos, los productos perecederos es algo bien particular, ¿verdad? Bien particular porque, digamos, si bien es cierto que la norma tributaria nos da un procedimiento, ¿verdad?, para la destrucción de producto y de inventarios, ¿verdad? En el producto perecedero es muy difícil cumplir con eso. ¿Por qué? Porque me dice la norma que para poder, digamos, hacer deducible, por ejemplo, una destrucción de inventario, pues tengo que pedir la participación de un representante de la administración tributaria que levante el acta correspondiente, ¿verdad? Donde va a dejar consignados los productos que se están destruyendo. Hacer la solicitud para que participe este representante de la administración tributaria, pero la misma norma me dice que si en 30 días no se presenta, entonces lo puedo destruir con un acta notarial, ¿verdad? Sin embargo, hay productos que no puedo esperar 30 días, Rafael, ¿verdad? Hay productos que te pongo ejemplo, los lácteos. Imagínate, la leche se me descompone o los derivados se me descomponen. No voy a esperar 30 días para... Y entonces, ¿cuál es el procedimiento que regularmente y ha sido aceptado por la administración tributaria sigue el contribuyente? Que entonces se consigue un certificado fitosanitario, donde un experto, ya sea individual o una entidad experta, te certifica que se está destruyendo tal y cual producto, porque de no hacerlo podría contaminar la general de tu producto. Entonces el riesgo es mucho más grave y materialmente importante para el contribuyente. Entonces se hace a través de este dictamen o este certificado fitosanitario, lógicamente con el acta notarial igualmente suscrita por el contribuyente, ¿verdad? ¿Verdad? Que en ese caso es conveniente que siempre la suscriba el representante legal, el guarda o el que controla o guarda los bienes y el notario actuante. Excelente, Luis. Otra de las preguntas que me hacen ya también es que me dicen acá, al final del ejercicio regularmente nunca tengo a la mano todos los documentos que soportan los gastos que se realizaron en la realidad. Eso es lo que se conoce como una provisión. Esto realmente no me puede ocasionar a futuro un ajuste fiscal. Quisiera ver su respuesta. No debería. No debería. ¿Por qué? Porque el mismo artículo 52 de la ley, ¿verdad? Estoy hablando de la ley de actualización tributaria, Rafael, establece la obligación para todos los contribuyentes y no con sus determinadas excepciones, ¿verdad? Pero en general, la general, pues la ley establece que tiene que llevar su contabilidad bajo el sistema contable de lo devengado, ¿verdad? ¿Qué es ese sistema contable devengado? El mismo artículo 52 lo define y que dice que es el momento en el cual se tiene ya el derecho, se contraen las obligaciones, ¿verdad? En el momento que se conocen el derecho y las obligaciones. En ese momento tengo la obligación de dejarlo registrado como ingreso o como costo y gasto, según sea, ¿verdad?
por disposición de la ley, y no solo de la ley, por disposición técnica contable. Si estoy en el sistema contable de lo devengado, tengo la obligación de reportarlo a resultados en el mismo momento que lo devengo, ¿verdad? En el mismo momento que lo devengo, ya sea que contraigo el derecho o la obligación de eso. Entonces, lógicamente, los conozco, pero todavía no lo tengo soportado, no lo tengo documentado. Entonces, dejo una provisión contable sobre ese hecho, porque ya está devengado, ya sea que ya tengo el derecho de cobrarlo, porque ya presté un servicio por cualquier situación, o bien porque ya contraje la obligación y tengo la obligación de pago, ¿verdad, Rafael? Esa es la gran diferencia de un sistema contable de lo devengado con un sistema contable de lo percibido, o como le llaman algunos otros, de ingresos y de egresos, ¿verdad? En el cual el sistema contable de lo percibido, pues lo voy a reportar como a resultados en el momento en el cual hago efectivo ese pago o recibo el cobro, ¿verdad? A diferencia de lo devengado. Por eso te decía, por eso es tan importante y qué bueno que hablamos sobre esto, porque, por ejemplo, las empresas que trabajan bajo el sistema contable de lo devengado, por ponerte un gasto no deducible, ¿verdad? Con gasto no deducible, ellos no pueden reportar, por ejemplo, todos sus intereses y todos sus gastos financieros que se deriven de cuentas incobrables. Es un gasto para ellos, un gasto no deducible. ¿Por qué, Rafael? Porque es muy diferente operar bajo el sistema de lo devengado que de lo percibido. ¿Qué pasa cuando estoy en el sistema de lo devengado y vendo? Hago la factura correspondiente, traslado el bien o presto el servicio, pero todavía no me han pagado. Tengo la obligación de dejarlo como un ingreso, una venta, ¿verdad? O un servicio. Tengo la obligación legal. ¿Por qué? Porque ya adquirí el derecho, ya lo devengué, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa cuando esas lo reporto como ingreso? Pago impuestos sobre eso, ¿sí? Estamos de acuerdo. ¿Qué pasa cuando no me pagan esas cuentas? Que entonces tengo derecho a reportarlo como una cuenta incobrable, gasto deducible, que voy a utilizar cualquiera de los dos métodos que me dice la ley, un método directo o un método indirecto. ¿Qué pasa en el sistema de lo percibido? Que cuando vendo, hago mi factura, vendo, no me lo pagan, en ese momento no tengo la obligación de dejarlo como ingreso. No, que es cuando utilizamos esas cuentecitas que regularmente utilizan las empresas que trabajan bajo el sistema de lo percibido, que es ingresos devengados no percibidos o ingresos percibidos no devengados. No lo reporto específicamente a los ingresos, no pago impuestos sobre esos, sino que hasta en el momento en que me paguen. Por lo tanto, cuando no me pagan, tampoco tengo el derecho de hacerlo deducible del impuesto sobre la renta. Es un gasto no deducible porque nunca lo reporté como ingresos. Entonces, no hay justicia si lo reportara como gasto deducible. Esa es la gran diferencia entre el sistema contable de lo devengado con lo percibido, ¿verdad? Lo percibido. Muchas preguntas. La verdad es de que me siento apenado porque creo que no vamos a poder responder todas, pero hay una que me llamó la atención que quisiera tomarla y planteártela, y es que dice, a causa del COVID hemos estado con una situación financiera en la cual no poder cumplir con los pagos de lo que es el seguro social. Sin embargo, hemos estado registrando lo que es la planilla como tal, sin que hayamos realizado el pago del mismo. ¿Esto lo puedo tener como una contingencia fiscal o prefiero quitarlos, no registrarlos, o cuál es su recomendación? Sí, lastimosamente es una contingencia, ¿verdad, Rafael? Lastimosamente es una contingencia porque te decía que uno de los principios para la deducción de gastos es que todo costo y gasto debe estar debidamente soportado. ¿Y qué pasa con los sueldos y salarios? Con los sueldos y salarios que paga la empresa, a excepción de algunos que no quedan dentro de la norma. Por ejemplo, ¿qué te digo yo? Los sueldos que se le paguen a los socios representantes legales, que por disposición de la ley, pues ellos no están liberados del IX, ¿verdad? De la cuota laboral y patronal IX, pero después en general, ¿cómo están soportados? O esos sueldos y salarios, la misma ley establece que para soportarlos o para que sean gastos deducibles tienen que estar reportados en la planilla del IX. Y lógicamente cuando estamos hablando de la planilla del IX, hay un numeral 15 del artículo 21 que establece que todo lo que son
tributos, o sea, impuestos, tasas, contribuciones, arbitrios municipales, son deducibles los efectivamente pagados. O sea, que estén pagados, así me está diciendo la ley, ¿verdad? Entonces ahí hay una contingencia si lo voy a reportar como un gasto deducible porque me lo pueden ajustar, ¿verdad? Perfecto. La verdad, muy interesante. Este programa definitivamente da para más, para una segunda parte, porque lo que causamos nada más es un tráfico de preguntas y no hemos podido responder todas. Creo que no va a ser posible responderlas. Hemos hablado sobre lo que es un cierre anual, algunas consideraciones que se ha abordado con lo que es puramente establecer el impuesto que se da al final de un ejercicio. Y hemos tenido la grata visita del licenciado Luis Alvisuris. Yo agradezco mucho a aquellos que se tomaron su tiempo de podernos enviar sus preguntas, incluso algunas aportaciones que las vamos a tomar en cuenta. Y dejo ya la invitación para que nos puedan seguir en nuestro canal de YouTube de Conocimientos TV. También hacemos invitación siempre a aquellos que también tienen otra opción del podcast que puedan escuchar ahí. También tenemos preguntas que estamos tratando de responder ahí, porque en este espacio no da tiempo. Eso ha sido todo por hoy en este programa de Conocimientos TV. Luis, muchísimas gracias por haber venido. No, para servirte, y estamos ahí a la disposición. Como decís, es un tema muy amplio que realmente podemos llevarnos no sé cuántos programas si habláramos de todo, ¿verdad? Así Rafael? es. Muchas gracias. No, gracias Luis, muchísimas gracias a ustedes. Yo creo que vamos a tener que despedirnos hoy. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.